Muchas veces se dan ocasiones en las que ya no es necesario los servicios de un empleado, por lo que habrá de justificar de manera clara y precisa su retiro. Esto con la finalidad de evitar conflictos en las relaciones laborales. Soy Ana María y hoy quiero compartir un tema muy relevante dentro del mundo laboral, la carta de despido. Bienvenido. Bien, empezamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es una carta de despido? La carta de despido es un documento que se utiliza para comunicar a un trabajador su no continuidad en la empresa. Además que la norma legal exige su formalización por escrito. Esta exigencia legal se plasma en la denominada carta de despido que el empresario entrega al trabajador. Se recomienda notificar a la persona afectada con un buen tiempo de anticipación, según las leyes vigentes, para que ésta pueda buscar otra fuente laboral y de esta forma no se vea perjudicada económicamente. Ahora, ¿cuáles son las causas que provocan un despido? Las razones que provocan un despido pueden ser múltiples. De acuerdo al marco legal de la Ley General del Trabajo, el despido se produce en aplicación a las causales del artículo 16 y 9 de su decreto reglamentario, siendo sus principales manifestaciones los siguientes. Perjuicio material causado con intención a los instrumentos de trabajo. Revelación de secretos industriales. Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Incumplimiento total o parcial del convenio. Retiro voluntario del trabajador. Robo o hurto por el trabajador. Abuso de confianza. Vías de hecho. Injurias o conducta inmoral en el trabajo. Abandono en masa del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación al trabajo. Bien, para estructurar una carta de despido necesitamos de los siguientes elementos. Lugar y fecha desde donde redactamos la carta de despido. Datos del destinatario, los datos del trabajador que se va a despedir. Referencia, debe consignarse el tipo de despido. Saludo, se recomienda iniciar la carta de despido con un saludo simple y formal. Cuerpo de la carta de despido. En este párrafo explicamos de la forma más objetiva las razones por las que hemos decidido poner punto final al contrato laboral del trabajador. En esta parte es importante poner mucha atención ya que es el centro de nuestro tema. Por lo tanto, el cuerpo de la carta debe contener los siguientes puntos: intencionalidad, motivo y temporalidad. Es decir, la carta de despido debe relatar de una manera exhaustiva los hechos, las causas, la justificación legal que determinan apartar al trabajador de la empresa. Por ejemplo, si el despido está fundamentado en las repetidas faltas de puntualidad del trabajador, la carta de despido debe especificar las citadas faltas con día y hora concreta. Esto para que el trabajador conozca bien las razones de su término de los servicios y pueda defenderse en la instancia jurisdiccional correspondiente. De hecho, la falta de claridad o concreción de los hechos relatados en la carta según jurisprudencia puede dar lugar a un despido improcedente o nulo. Bien, ahora pasamos a la despedida, que debe estar basada en la cordialidad y el respeto al destinatario. Firma del remitente. Aquí debe ir la firma del jefe para dar total seguridad de que la carta es auténtica. ¿Debo firmar la carta de despido?
Si no estamos de acuerdo con la carta de despido y la información que hay en ella, lo mejor es que firmemos poniendo una nota: no estoy de acuerdo o no estoy conforme, además de la fecha, pues esta nos servirá para iniciar un posible proceso de reclamación. Sin embargo, con o sin este añadido, podremos reclamar igualmente. Más allá de firmar o no firmar la carta, también es importante tener en cuenta otros factores como la fecha y los plazos, por ejemplo. Eso sí puede hacer que no puedas reclamar. Firmar la carta de despido no supone que aceptemos las causas o afirmaciones que la empresa alega para despedirnos, así que tranquilidad, puedes firmar la carta de despido y aún así reclamar ante la justicia. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de cartas de despido que pueden presentarse. Destacamos los más importantes: carta de despido objetivo, carta de despido disciplinario y carta de despido colectivo. Despido objetivo. El despido objetivo es la decisión unilateral del empresario de extinguir una relación laboral basada en determinadas causas legales. Las causas que justifican un despido objetivo pueden ser, por ejemplo, la acumulación de faltas de asistencia o ausencias injustificadas y reiteradas, la escasa puntualidad o la ineptitud por parte del empleado. También por una reestructuración de la empresa, es decir, cuando existen motivos económicos u organizativos que supongan la necesidad de reducir puestos de trabajo de la empresa. Asimismo, una carta de despido objetivo puede tener como causa principal el cese de actividad o la quiebra de la empresa. Aquí te dejo un ejemplo de este tipo de carta. Despido disciplinario. Una carta de despido disciplinario se produce cuando un trabajador ha incumplido alguna de las normas generales de la empresa o bien ha cometido alguna falta grave, como por ejemplo las faltas de asistencia o impuntualidad de manera reiterada e injustificada, la desobediencia o indisciplina por parte del trabajador, las ofensas verbales o físicas a los directivos o trabajadores de la empresa, la revelación de cualquier dato considerado secreto profesional a terceros, la disminución del rendimiento laboral o el acoso a cualquier miembro de la empresa. Aquí te dejo un ejemplo de texto de este tipo de carta. Despido colectivo. Una carta de despido colectivo es un documento que justifica el despido de un cierto número de trabajadores de una empresa, ya sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Aquí te dejo un ejemplo de este tipo de despido para que puedas relacionarlo. Gracias por su atención.